Juárez y la Biblia. Capítulo 1. La Biblia en su temprana edad, 1806 a 1828. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas, y me dijo: ve y habla en mi nombre. Amós 7:15, versión Dios habla hoy. Don Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en una montaña de la Sierra Madre Occidental del estado de Oaxaca. Ahí se encuentra enclavada la población de San Pablo Guelatao, cerca del municipio de Ixtlán. Nació 4 años antes de que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, influido por la lectura de las Sagradas Escrituras y el deseo de un cambio por la deplorable situación del indígena, iniciara el movimiento de independencia en Dolores Hidalgo. Benito Juárez era descendiente legítimo de la raza zapoteca, una cultura que se desarrolló ampliamente en el suroeste de México. Son testigos de su gran esplendor los asentamientos de Monte Albán y Mitla. La fundación de Monte Albán por el año 500 a.C. fue probablemente la primera ciudad del Nuevo Mundo. Esta raza zapoteca se caracteriza por su carácter fuerte, disciplinado y dominante. Un historiador decía: en el zapoteca hay una marcada disyuntiva, o sabe mandar o sabe obedecer. Y la sangre de esta cultura traería al mundo por voluntad divina a un hombre que la providencia escogería para una titánica labor: la creación y la aplicación de las leyes de reforma para crear la consolidación del Estado mexicano, un México nuevo con la perspectiva de una gran libertad espiritual. Su preparación para la gran misión. El niño Juárez quedó huérfano a la edad de 3 años. Por consiguiente, tuvo que criarse con su tío Bernardino, el cual tenía tierras y rebaños de ovejas. Por lo tanto, el campo y pastorear los animales de su tío fue su primer trabajo cuando era pequeño. Un día, una de sus ovejas fue robada por un hombre, y Benito, conociendo el carácter fuerte de su protector, decidió huir buscando refugio en la ciudad de Oaxaca, lo cual quedaba a 50 kilómetros de San Pablo Guelatao. Era el 17 de diciembre de 1818. Él tenía aproximadamente 12 años de edad. Llegó a la casa de una familia de comerciantes de origen italiano, apellidados Massa, en donde su hermana Josefa trabajaba como cocinera. Don Antonio Massa aceptó a Benito con la condición de que atendiera una pequeña granja que tenía, asignándole además un salario de 2 reales, 24 centavos de aquel entonces. Un encuentro providencial. Pasaron los días y al año siguiente, para ser más exactos, el 7 de enero de 1819, se instalaba en el domicilio de don Antonio Salanueva, el cual pertenecía a la Tercera Orden Franciscana y cuyo oficio era la encuadernación. Este hombre era piadoso y creativo. Ayudaba a algunos de los muchachos que contrataba en su taller pagándoles con hospedaje, pero sobre todo les enseñaba a leer y a escribir. Esto último era muy loable, porque difícilmente un niño indígena podía ser iniciado en letras del idioma castellano. En un libro que escribió don Benito Juárez, Apuntes para mis hijos, el benemérito de las Américas, describía vívidamente esos días cuando conoció y vivió con don Antonio Salanueva. Y dice: vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso, muy honrado, que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco y, aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Las obras del Feijo y las epístolas de San Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Ese hombre se llamaba don Antonio Salanueva, quien me recibió en su casa ofreciéndome mandarme a la escuela para que aprendiera a leer y a escribir. Es interesante leer del propio don Benito Juárez que la era familiar hablar de la epístola de San Pablo, y es que podemos en alas de imaginación transportarnos a aquel taller de encuadernación del beato Salanueva y ver un lugar de esta naturaleza. Su prensa de copia de cajos, casetín de manco con sus tipos de plomo y zinc, aunado a estos las telas, pieles, engrudo y cola vegetal,
elementos básicos y necesarios para vestir al libro. Se puede decir claramente que la encuadernación a través de los siglos ha sido siempre una artesanía vital, porque sin esta, el libro no puede existir. Cuando se trabaja con amor y sabiduría, se convierte en arte. Por lo tanto, el muchacho Benito tuvo contacto con este gran trabajo. Si se tienen obras literarias de importancia, a estas se les forra con los demás bellos materiales, y si existe un libro valiosísimo, esta es la Biblia, donde se encuentran las epístolas de San Pablo. Para el año en que el joven zapoteco estaba en ese taller, si hubo algún volumen de la Biblia, estaba en latín o en francés. En este último, existía una Biblia en 25 tomos que se conocía como la Sagrada Biblia comentada por Abel Bence, impresa en Aviñón entre los años 1767 a 1773. Además, en ese tiempo existía ya una Biblia en castellano, que era la primera versión católica, traducido de la Vulgata latina al idioma español, hecha en 10 tomos por el traductor y obispo Felipe Esció de San Miguel, traducida en 1791 a 1793. Y en la historia de cómo llegó la Biblia a nuestra nación, se puede decir que en estos años, en 1824 y en 1826, en la Ciudad de México, se estaban vendiendo las primeras Biblias y Nuevos Testamentos en español. Precisamente quienes enviaban estas sagradas escrituras era la Sociedad Bíblica Americana, fundada en 1816 en Nueva York. Se había dado la tarea de traducir, editar, además de distribuir la palabra de Dios a todos los idiomas del mundo. ¿Y quién representaba esta institución? Era el reverendo John C. Bridman, en la Iglesia Congregacional, quien fue de los pioneros en esta labor de sembrar Biblias en México. Además de este primer varón, le siguieron otros señores de apellido Parrott y Wilson, quienes también hacían pedidos a la sociedad neoyorquina. Puede decirse que estas fueron las pocas primeras Biblias en idioma español que circularon en México. ¿Fueron estos volúmenes los que llegó a tener Juárez en su primer encuentro con la Biblia? ¿O eran Biblias en latín? Estas últimas solo pudo entenderlas cuando terminó sus clases de gramática latina en el año 1825. En la casa de Salanueva aprendió a hablar y escribir las primeras letras en español y luego entró a la escuela muy elemental, en donde tenía que aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda. Benito entendió que así no progresaría en su preparación intelectual y pidió a su mecenas que le llevara a otra escuela. Así lo hizo, pero tampoco pudo avanzar debido a que discriminaban a los indígenas. Fue entonces por el año 1821, cuando la independencia de México se consumaba, que ingresaba al seminario de la Santa Cruz. Ahí, después de 4 años de intenso estudio, salió con notas de excelente aprovechamiento y particular aplicación. Por eso señalamos el año de 1825, cuando él sabía leer y entender el latín. Todo ese tiempo de intenso estudio, el joven Benito siguió encuadernando y leyendo cuanto libro caía en sus manos. Estudio teológico. Don Benito Juárez, después de sus excelentes calificaciones, estudió filosofía escolástica y para 1828 terminaba de estudiar teología moral. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Por consiguiente, fue indispensable recurrir a las Sagradas Escrituras, los cuales son la mejor fuente de donde podemos conocer al Todopoderoso. Aunque no le atraía ordenarse sacerdote según comenta en su libro Apuntes para mis hijos, escuche lo que escribió. Luego que concluí mis estudios de gramática latina, mi padrino manifestó grande interés porque pasase yo a estudiar teología moral, para que el año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas. Esta indicación me fue muy penosa, tanto por la repugnancia que tenía a la carrera eclesiástica como por la mala idea que se tenía de los sacerdotes que solo estudiaban gramática latina y teología moral, y a quienes por ese motivo ridiculizaban llamándolos padres de misa o larragos. Se les daba el primer apodo porque por su ignorancia solo decían misa para ganar la subsistencia y no le era permitido predicar ni ejercer otras funciones que requerían instrucción. Se les llamaba larragos porque solo estudiaban teología moral por el padre Larraga, de modo que pude manifestar a mi padrino con franqueza este inconveniente, agregándole
que no teniendo yo todavía la edad suficiente para recibir el presbiterio, nada perdía con estudiar el curso de artes. Tuve la fortuna de que le convenciera mis razones y me dejó seguir mi carrera como yo lo deseaba. Cuando terminaba de estudiar teología, en su corazón nació este deseo de ingresar a un nuevo instituto que se había abierto en Oaxaca llamado Instituto de Ciencias y Artes, dirigido por maestros liberales, mismos que al pasar el tiempo se convertirían en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Ahí estudió la carrera de Derecho que le ayudó a la gran empresa que Dios le tenía destinado, la formación de la identidad de una gran nación, México.